Si quiere le das, no, María. Alabado sea tu nombre, oh Señor mi Dios. Te suplico por tu nombre, mediante el cual ha sonado la hora, la resurrección ha tenido lugar, y el miedo y el estremecimiento se han apoderado de todos los que están en el cielo y en la tierra. Que hagas llover del cielo de tu misericordia y de las nubes de tu tierna compasión aquello que alegre los corazones de tus siervos, que se han vuelto hacia ti y han ayudado a tu causa. Protege a tus siervos y a tus siervas, oh mi Señor, de los dardos de las ociosas fantasías y vanas imaginaciones, y dales de beber de las manos de tu gracia, un sorbo de las mansas aguas de tu conocimiento. Tú eres, en verdad, el Todopoderoso, el Exaltadísimo, quien siempre perdona, el más generoso. Vas a hablar. Decreta para mí, oh mi Señor, y para aquellos que creen en ti, lo que a tu juicio sea mejor para nosotros, tal como está establecido en el libro madre, pues en el dominio de tu mano se encuentran las medidas fijadas para todas las cosas. Tus excelentes dádivas llueven sin cesar sobre aquellos que se abrigan en tu amor, y las maravillosas muestras de tus dones celestiales son ampliamente conferidas a quienes reconocen tu divina unidad. A tu cuidado confiamos todo cuanto has destinado para nosotros, y te imploramos nos conceda todo el bien que tu conocimiento abarque. Protégeme, oh mi Señor, de todo mal que tú omnisciente perciba, puesto que no hay poder ni fortaleza sino en ti. No hay triunfo que no provenga de tu presencia, y solo a ti corresponde ordenar. Todo cuanto Dios ha querido, ha sido, y aquello que Él no ha querido, no será. No hay poder ni fortaleza salvo en Dios, el exaltadísimo, el más poderoso, el Bab. Oh mi Dios, une los corazones de tus siervos y revélales tu gran propósito, para que sigan tus mandamientos y se atengan a tu ley. Ayúdalos, oh Dios, en sus esfuerzos y confiéreles fuerza para servirte. Oh Dios, no los abandones a sí mismo, sino guía sus pasos con la luz de tu conocimiento y alegra sus corazones con tu amor. Verdaderamente tú eres su auxiliador y su Señor. Bajaula. Bueno, pues entonces vamos a iniciar después de esta muy bonita devocional. Gracias por estar aquí. Como siempre es un gusto verlos. Y pues el tema que nos trae hoy, sobre el cual vamos a reflexionar, es sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Le estaba contando a Carolina cuando estábamos empezando que voy a presentarlo de una manera un poquito diferente a lo que generalmente estamos acostumbrados. Vamos a ver cómo nos va. Espero que pues les llame tanto la atención como fue para mí prepararlo. Bueno, ahí. Listo. Bueno, entonces voy a iniciar haciendo mención a unas citas de la Fe Bahá'í que me parece que son súper apropiadas. Por ejemplo, esta es una que nosotros solemos leer
varias veces y vamos a mirarla con cuidado. Dice, el mundo de la humanidad consta de dos alas, el hombre y la mujer. En la medida en que las dos alas no posean igualdad de fuerza, el ave no podrá volar. Hasta que la mujer no alcance el mismo grado que el hombre, hasta que no disfrute los mismos campos de actividad, no se conseguirán frutos de gran valía para la humanidad, ni podrá ésta remontarse a las alturas de logros reales. Cuando las dos alas sean equivalentes en fuerza y disfrutan de las mismas prerrogativas, el mundo de la humanidad será inmensurablemente excelso y extraordinario. Entonces, de aquí lo que vamos a rescatar es una idea que nos va a acompañar durante toda la presentación, que es justamente la idea de complemento. Fíjense que aquí nos dice son como dos alas, se necesitan las dos alas. Y hasta que ambas no tengan la misma fuerza, pues el ave no va a poder volar. Es decir, no es que sea una más importante que la otra, ni que primero va a la izquierda y ya estuvo por un tiempo a la izquierda y entonces ahora le toca a la derecha. No, es que ambas tienen que ser equivalentes en fuerza, tienen que estar en armonía, es un tema de complementariedad. Y esa es la idea que nos debe acompañar durante toda esta presentación. En verdad, cuando los hombres promuevan activamente el principio de la igualdad, las mujeres ya no tendrán necesidad de luchar por sus derechos. Gradualmente, tanto las mujeres como los hombres abandonarán antiguas actitudes no saludables e incorporarán progresivamente en sus vidas los valores que conducen a la verdadera unidad. Entonces, aquí hay un llamado como hacia los hombres justamente para empezar a reflexionar y a incorporar en sus vidas el principio de la igualdad. Y esto es una reflexión que a veces no es tan fácil hacer, porque en general cuando uno le pregunta a las personas si, por ejemplo, si han percibido el tema de discriminación de género o algún tipo como de que sientan de alguna manera que se trata de manera diferente a las mujeres, resulta que hay ciertas costumbres en las culturas tan aceptadas y normalizadas que se asume pues, que eso es lo normal, que por qué se van a ofender por eso. Entonces, por ejemplo, en algunos espacios ciertas bromas haciendo alusión, por ejemplo, a que las mujeres conducimos mal o que las mujeres no somos tan inteligentes que los hombres, o claro, es que como es mujer, ese tipo de expresiones son una muestra de que sí hay en ese punto hay una discriminación hacia las características de las mujeres, pero resulta que en algunos contextos están tan sumamente normalizados que como que son lo normal y que al contrario, si uno se queja o dice algo, es que usted es demasiado sensible. Entonces, fijémonos que en esta cita nos están diciendo, mire, tenemos que ir y con detalle a mirar si realmente estamos trabajando por la igualdad. Una manera de hacerlo es, ese comentario, ¿usted se lo haría a un hombre? Y probablemente usted dice, no, entonces, porque generalmente la cultura nos de alguna manera ha influenciado para que esas creencias se arraiguen y se tomen como una especie de broma, pero es un tipo de broma que puede en algún momento ser hiriente y en otro caso estamos viendo cómo las niñas, las jóvenes, se pueden ver afectadas por ese tipo de comentarios y además creerlos, que es lo más delicado, y empezar a pensar que realmente son inferiores en comparación con sus compañeros hombres. En el mundo de la humanidad encontramos una gran diferencia. El sexo femenino es tratado como si fuese inferior y no se le conceden los mismos derechos y privilegios. Esta condición no es debido a la naturaleza, sino a la educación. En la creación divina no existe tal distinción. A la vista de Dios, ningún sexo es superior al otro. ¿Por qué entonces el sexo debe afirmar la inferioridad del otro, adjudicándose derechos y privilegios, como si Dios les hubiese concedido su autoridad para tal modo de actuar? Si las mujeres recibieran las mismas oportunidades educativas que los hombres, el resultado demostraría la igualdad de capacidades de ambos para adquisición del saber. La justicia divina demanda que los derechos de ambos sexos sean igualmente respetados, puesto que ninguno de ellos es superior al otro ante los ojos del cielo. La dignidad ante Dios no depende del sexo, sino de la pureza y la iluminación del corazón. Las virtudes humanas pertenecen a todos por igual. Entonces, aquí en esta cita del libro Sabiduría de Abdu'l-Bahá, queda muy claro que todas esas interpretaciones son producto de la mente humana. Y lo hemos visto, o sea, claramente vemos cómo se creía, por ejemplo, que las mujeres no éramos buenas para administrar o para manejar un negocio o para manejar un país. Y ya hay muestras claras de mujeres
todo el mundo, Angela Merkel es una de ellas, vemos que claro que sí, sí se puede, y incluso en actividades como las carreras deportivas, temas que se consideraban por mucho tiempo que solamente eran de los hombres, vemos como ahora las mujeres también, si se les da la oportunidad, pues también pueden demostrar sus capacidades. La igualdad de oportunidades es el término basado en la filosofía de búsqueda de una sociedad justa que proponga las mismas posibilidades a todos los individuos sin discriminar. Este principio recoge ofrecer los mismos derechos, equidad salarial y de género, ofreciendo las mismas oportunidades para hombres y mujeres. Entonces, este es un término que se empieza a utilizar bastante y está haciendo referencia justamente a los problemas que hay, por ejemplo, en un hospital. En un hospital vemos que los hombres tienen salarios superiores que las mujeres, teniendo los mismos cargos, las mismas responsabilidades. Y cuando se mira, porque incluso también pasan a nivel de las organizaciones, cuando uno mira los ingresos de las mujeres en comparación a los hombres en los mismos cargos, siempre hay ciertas diferencias. Y eso no obedece a factores biológicos ni genéticos, sino simplemente lo que empezamos a ver es que es un tema más de orden cultural. Un poco la idea de lo que vamos a ver de aquí en adelante es que les voy a contar que eso no siempre fue así. Y vamos a ir revisando juntos un poquito desde la historia de la humanidad. Y vamos a ir viendo cómo ha ido cambiando el rol de las mujeres. Y de hecho también vamos a ver ciertas historias que les quiero contar para que veamos que no siempre las cosas fueron como, como las vemos hoy en día. Y vamos a empezar desde la prehistoria. Entonces, desde la prehistoria, tanto las mujeres como los hombres tuvieron que asumir un rol. Lo que nos dice desde el punto de vista de la antropología y los estudios de sociología es que en esas sociedades se distribuían las tareas, era más en un sentido como las habilidades que se tenía físicamente. Entonces, por ejemplo, en algunas de esas comunidades las mujeres se encargaban de recoger los productos vegetales, de recoger las frutas, las plantas, mientras que los hombres se encargaban de la caza. Y lo que los antropólogos coinciden, varios de ellos, es que en ese sentido, las mujeres fueron las encargadas de conducir a las sociedades antiguas hacia el neolítico y posteriormente hacia la revolución agrícola, porque justamente en esa labor de recoger los frutos, de recoger las plantas, fueron ellas las que se dieron cuenta de la posibilidad que había de que al poner una semilla en la tierra, esta diera un fruto. Y eso tomó mucho tiempo. Otra característica de las mujeres en este periodo es que tuvieron que desarrollar habilidades para poder identificar qué comida, qué fruto era bueno y qué fruto no. Obviamente en esa época no había etiquetas en la comida, casi que era prueba y error, pero ese instinto que se va a ir desarrollando, justamente ese instinto protector para llevar el alimento, para alimentar a sus hijos, lo van a ir desarrollando las mujeres. Nuestras antepasadas aprendieron a fabricar el barro para hacer diferentes instrumentos, a hornear cerámica, a trabajar con esmaltes, e incluso en algunas zonas del mundo se encargaron de la agricultura y la recolección. Y eso hizo que las mujeres desarrollaran cierta sensibilidad para descubrir las propiedades medicinales de las plantas, aprender a secarlas, a almacenarlas, a mezclarlas, incluso a desarrollar medicamentos. Fíjense que muchas veces cuando uno ve las películas o historias, generalmente son esas mujeres sabias que a las que hacían los menjurjes, los medicamentos, las mezclas para sanar. Y que incluso con el tiempo llegaron a calificarlas como hechiceras por hacer eso. Y no, fueron la manera en que ellas fueron desarrollando esas habilidades a partir del contexto en que se encontraban y para poder resolver los problemas a los que se enfrentaban. Entonces aquí vemos un rol muy importante incluso de la mujer en este periodo, el hecho de tener que ellos eran los encargados de cuidar a los niños, entonces tener que también desarrollar habilidad para poder entender qué necesita el niño para poderse cuidar entre ellas mientras los hombres estaban fuera, proteger el hogar y proteger a los niños. Vamos a saltar un buen trecho hacia la cultura antigua Mesopotamia. En Mesopotamia, las mujeres no estaban sometidas a los hombres
como uno podría imaginar, sino que gozaban de cierto estatus. Hay un libro que se llama Las mujeres en el Oriente cuneiforme, escrito por Josué Justal. Es un libro muy interesante que nos muestra justamente, hace un recorrido por el rol de la mujer en todas estas culturas de Mesopotamia. Y en este libro, por ejemplo, nos cuentan que en el famoso Código de Hammurabi, allí estaba establecido que las mujeres podrían disfrutar de derechos como comprar y vender, tener posesiones jurídicas, atestiguar libremente, es decir, podían defenderse también de acusaciones. En este texto nos cuentan que en Mesopotamia las mujeres podían ser escribas. Ellas redactaban documentos, incluso había algunas que eran consideradas como las reinas de la administración, las que manejaban tanto sus hogares como incluso algunos roles administrativos. Las mujeres en Mesopotamia tenían un papel destacado en la composición e interpretación de música, tanto en la corte como fuera de ella. Podían heredar, incluso ellas podían decidir desheredar a sus hijos si no los cuidaban bien. Adicionalmente, en estas sociedades, a pesar de que en sociedades patriarcales, resulta que aún así se buscaba proteger a los grupos poblacionales vulnerables, es decir, a las viudas, a las divorciadas, a las niñas, a los enfermos. Pero una cosa que resulta muy interesante es que en este periodo las mujeres podían participar en términos de la producción económica, incluso en el marco jurídico que definía la estructura de estas sociedades. Hay evidencia de mujeres que participaron liderando, por ejemplo, procesos de producción textil. Hay evidencias de mujeres que participaban incluso en la corte. Y hay una referencia a un lugar que se llamaba la Casa de la Reina, y que allí digamos que estaban grupos de mujeres que como que jurídicamente tenían roles muy parecidos a los de los hombres. Entonces vemos que es una cultura que, a pesar de que nosotros tenemos la idea de que todo el tiempo las mujeres hemos estado históricamente sometidas, pues no es tan así. El rol de la mujer en el Antiguo Egipto, otra cultura interesante. En el Antiguo Egipto las mujeres tenían libertad de movimientos, podían salir solas, podían hacer oficios, podían comprar, podían vender, podían heredar. En el Antiguo Egipto había una noción de igualdad entre hombres y mujeres, por lo menos desde el punto de vista jurídico. Las mujeres ocuparon un rol muy importante, y aunque hombres y mujeres tenían como tareas diferentes dentro de la estructura social, realmente no era una barrera que no se pueda cubrir, es decir, las tareas que hacían las mujeres la podía hacer un hombre y viceversa. El egipcio de aquel tiempo no reconocía a la mujer en igualdad, digamos, no es que lo viera igual, el hombre no veía a la mujer en el sentido que era igual que otro hombre, sino se entendía a la mujer como a hombre y mujer como complementos uno del otro. Y eso es un aspecto bien importante, porque si ustedes se fijan en las citas con las que iniciamos la sesión, se hablaba de eso. Entonces no era que la mujer fuera igual al hombre, sino que se reconocía que tenía cualidades distintas que se complementaban. Sin embargo, legalmente ante la ley sí tenían igualdad de derechos. Este respeto justamente hacia la mujer lo vamos a ver reflejado en la teología, lo vamos a ver reflejado en las historias, y lo vemos incluso en las estatuas. Fíjense ustedes que una característica de la iconografía egipcia es que cuando ustedes ven un dibujo, el tamaño de los personajes que aparecen allí indica su grado de importancia. Fíjense en este caso, en esta fotografía, la que está a su izquierda, de una escultura, que están más o menos a la misma altura las dos figuras, pero si ustedes se fijan, es la mujer la que está abrazando al hombre. Ellos son una pareja de esposos. Entonces, aquí hay un tema mucho más de lo habitual, en el sentido de que son complementos, pero también la mujer ocupa un rol muy bonito en cuanto al hogar. Para los egipcios los niños eran muy importantes, la familia era importante, y la mujer era la dueña de la casa. Al casarse, la mujer mantenía su nombre, pero obviamente le añadían el esposa de fulanito tal. Y eso era muy natural, ya que el matrimonio no era visto como un acto administrativo, ni tampoco un tema burocrático, sino que era mucho más que eso. El hombre y la mujer que querían convivir juntos, entonces lo que se era como un contrato
en el que se establecían pues unas condiciones para los dos, es decir, para poder en un momento dado pues diferenciar su patrimonio y se tenían que separar porque también era posible separarse, pero en general era una unión que buscaba justamente complementariedad. Y creo que en esta escultura que vemos hacia la izquierda se nota. En la escultura a la derecha están los dos sentados, pero nuevamente vemos que están en la misma altura, como del mismo tamaño. El marido en la cultura egipcia debía garantizar el bienestar de su esposa, o sea, incluyendo todo lo material. Hay un texto que dice así: si eres sabio, mantén tu casa, ama a tu mujer, aliméntala apropiadamente, vístela bien, acaríciala y cumple sus deseos. No seas brutal con ella. Obtendrás más de ella por la consideración que por la violencia. Si la empujas, la casa va al agua. Ábrele tus brazos, llámala, demuéstrale tu amor. Entonces, por supuesto, hay una idea muy clara de que el fuego del hogar lo tenían que mantener vivo los dos, pero quien lo encendía era la mujer. Y que la mujer con su amor era que mantenía unido a las personas en el hogar. Por supuesto, también pueden haber divorcios. En este caso, ambos podían pedir el divorcio. Si el marido pedía el divorcio, pues igual tenía que darle una parte a su esposa. Si era la esposa la que pedía el divorcio, pues igual se tenían que distribuir por igualdad los bienes. En cuanto al clero, por ejemplo, en el antiguo Egipto había mucho respeto también por las mujeres. Hay una buena cantidad de diosas a las que se les rendía pues culto. Para convertirse en sacerdote, primero había que ser escriba. Y resulta que era posible que las mujeres lo hicieran. Podían iniciar como escribas y luego ser sacerdotisas. Las doctoras eran muy respetadas en el antiguo Egipto, me refiero a las médicas. Y había escuelas de medicina en Alejandría donde estudiaban hombres y mujeres. Esto va a ser tan innovador y tan importante para la época que incluso hay referencia de mujeres de otras culturas, de otros lugares del mundo, que viajaban hasta Egipto para poder estudiar medicina. Hay un caso de una médica griega que se llamaba Agnodice. Ella, pues obviamente en Grecia no se permitía que las mujeres estudiaran, entonces ella huyó a Egipto, estudió en Egipto, se graduó de medicina y volvió a Grecia, pero para poder dedicarse a la medicina le tocó disfrazarse de mujer, disfrazarse de hombre, tocó disfrazarse de hombre para poder practicar y ayudar a las personas en Grecia. Y bueno, aquí algunos dibujitos vemos, pues, por ejemplo, en esta gráfica vemos justamente a la mujer ayudando al hombre en las labores agrícolas. Bueno, entonces aquí empezamos, aquí es donde la historia cambia sentido. Fíjense que en las dos anteriores culturas habíamos visto, incluso desde los orígenes, ese rol de la mujer y si se quiere, esa igualdad con el hombre, ¿no? En Grecia la cosa cambió bastante. La posición de la mujer en la antigua Grecia no fue así de positiva. En la Grecia se consideraba a la mujer como un hombre incompleto y débil, un defecto de la naturaleza, como un ser sin terminar, y que por lo tanto era necesario que los hombres las protegieran y las guiaran porque pues ellas solitas, las mujeres solitas no podían tomar decisiones ni tenían la capacidad para hacerlo. Entonces, esto implicó un sometimiento total de las mujeres a los hombres, un alejamiento de la vida pública, a las niñas las casaban muy jovencitas y era el padre el que decidía con quién la casaba, que discutía la dote, la educación de las mujeres se acababa una vez se casaban. Entonces, fíjense una cosa que es aquí interesante, ¿no? Sabemos que luego Roma va a invadir Grecia y que la influencia de Grecia y Roma sobre Occidente es muy, muy grande en términos de la transferencia de cultura y de comportamientos. Pues ya empezamos a notar dónde empezó el problema, dónde empezaron las dificultades de las mujeres en Occidente, ¿no? Tuvieron su origen por estos lados. A las niñas les enseñaban en Grecia a hilar, a tejer y a tocar música, a comportarse, a obedecer a su marido. Las mujeres tenían que encargarse de la casa y no tenían, digamos, una vida pública independiente. Ellas tenían que cuidar a sus hijos y pues incluso en muchos casos coserse su propia ropa, nunca salían solas a la calle. Las ciudadanas de Atenas prácticamente se dedicaban a la casa y al cuidado de los hijos. Y las mujeres que eran libres
que eran independientes y que podían desarrollar otras actividades, pues eran consideradas como prostitutas, porque pues no estaban sometidas al régimen, es decir, que estaban por fuera de la norma, entonces eran unas libertinas y pues eran tratadas de una manera bastante cruel, eran despreciadas. Entonces aquí empezamos a ver cómo la sociedad griega segrega a la mujer a una condición de inferioridad, desde la misma idea de que son seres interminables, que les falta un pedacito, pues. El mundo de la política y de las discusiones y del aprendizaje estaba reservado únicamente para los hombres. Esto sucedió en la zona de Grecia. Sin embargo, en Esparta, como Esparta, ustedes se acuerdan de la película, ellos son guerreros, resulta que muchos, pues los hombres espartanos se van a la guerra. Entonces, durante periodos muy largos, las ciudades espartanas pues solamente van a haber mujeres y niños. Entonces a las mujeres les tocó por necesidad desarrollar otras actividades, estudiar otras cosas y hacerse cargo de sus hogares y hacerse cargo de muchas cosas. Entonces las espartanas son mujeres que, además de ser muy valientes y muy fuertes, también estudiaban música, entrenaban, ellas intelectualmente pues eran mujeres que habían estudiar, podían aprender cosas, podían aprender incluso a defenderse, el arte de la guerra para poder defender a sus casas. Entonces, de alguna manera vemos que en Esparta sucede la vida va diferente que en Grecia. Pero el problema, como les digo, es que después Roma invade Grecia, el imperio se expande y muchos de estos pensamientos griegos permearon a las demás culturas y ustedes saben que tienen, Grecia y Roma tuvieron una gran influencia sobre Occidente, entonces también llegaron a nosotros. Ya vamos a saltar un poquito todo aquí algunas imágenes de las mujeres griegas, sí, muy bonitas, con vestidos muy bonitos, pero sometidas, tristemente. Vamos a saltar un buen pedazo de la historia y vamos a irnos a la Edad Media. Vamos a mirar que en la Edad Media es un periodo muy difícil para las mujeres. La Edad Media fue un periodo donde buena parte de las mujeres tuvo que dedicarse al campo. La época feudal fue terriblemente castrante para las mujeres. Las siervas fueron, realmente los siervos estaban sometidos a los caprichos del señor feudal, pero como siempre las mujeres llevaban lo peor del tema. Juegan un rol muy importante las mujeres en la economía de la Edad Media porque finalmente están destinadas a las tareas agrícolas y tienen que, pues, para mantenerse ellas, sus hijos y la misma estructura de esa época. A la mujer le correspondían las labores del hogar, el cuidado de los hijos y la asistencia, por ejemplo, en los partos de sus demás, las mujeres cercanas a ellas. Las mujeres jóvenes trabajaban como criadas o como empleadas, pero la mayoría de ellas estaban en el campo. Entonces, este es también un periodo oscuro porque durante buena parte de la Edad Media recordemos que la educación va a estar únicamente concentrada en familias adineradas y particularmente en los monasterios, y que la mayor parte de la población no va a tener acceso a la educación. Que la religión se va a contar a partir de lo que los sacerdotes interpretan y cuentan, la Biblia está en latín, y ahí hay una serie de imaginarios y de historias que se utilizan para controlar a la gente a través del miedo. En ese mundo de la Edad Media es que surgen esas ideas de la brujería y de acusar a las mujeres que hacían, por ejemplo, que sabían de hierbas o que sabían de sanación, ese tipo de cosas, de brujas. Entonces, una época también bastante difícil, bastante dominada por los hombres, tanto en la iglesia como en el gobierno, como en lo que tiene que ver con los ejércitos. Entonces, es un periodo bastante oscuro, bastante difícil. Sin embargo, vamos a tener en cuenta que la mujer jugó un rol muy importante en este periodo, tanto a nivel económico con el tema de la agricultura como tal, la siembra y todas las actividades que ella realiza, pero vamos a ver también por otro lado que tenemos evidencia de la lucha de las mujeres, incluso en ese periodo, por sus derechos, ¿no? Incluso durante una época tan difícil como fue todas esas persecuciones que existieron. Hacia 1878, en Finlandia se reconoció por primera vez se les reconoció a las mujeres del campo la posibilidad de tener propiedad privada y heredar cuando sus padres o sus esposos fallecieran.
Esto va a ser toda una novedad y poco a poquito se va a ir como llevando por los diferentes lugares de Europa. La legislación se va a demorar mucho en cambiar, pero se va a lograr. Vamos a tener aquí un periodo también fuerte, que es lo que tiene que ver con el rol de la mujer durante la revolución industrial y todo ese periodo. Y es que la revolución industrial llega con mucha fuerza primero a Inglaterra y luego al resto del mundo. Aparecen las fábricas. Inicialmente, quienes trabajan en las fábricas son hombres. Pero resulta que es tan dura la jornada laboral, tan difícil el trabajo, que los hombres pues se aburrían y abandonaban el trabajo o se iban a beber y terminaban alcoholizados y no volvían. Que entonces en esta época los empresarios recurren a vincular mujeres y niños a la fábrica porque es más económico, les pagaban menos, pero además eran más fáciles de controlar. Entonces vamos a ver que durante la primera revolución industrial, si revisamos la historia en las fábricas, en los telares, incluso en las minas, vemos la presencia de mujeres trabajando fuertemente, porque claro, la mujer tiene que responder por sus hijos, darles de comer. Entonces las mujeres no es tan fácil que abandonen el trabajo porque están comprometidas con sus hijos. Y eso dio lugar a mucho maltrato y a mucho, digamos, abuso en este periodo. Hay evidencia de mujeres que incluso estando en avanzado estado de embarazo, iban a trabajar a las minas. Todo esto llevó justamente a que hacia 1890 y en adelante, vamos a ver todas estas luchas tan fuertes de las mujeres para lograr la reivindicación de sus derechos, por ejemplo, el derecho al voto. Eso va a ser una lucha muy fuerte de las mujeres, empezando desde, hablamos desde toda la lucha que fue en Nueva York en los años 1920, lo que pasó en Europa, en los diferentes países del mundo, ¿no? La lucha por lograr esa reivindicación, por poder votar, sufragar y opinar. Hay una cosa que es importante y es que quiero que revisemos, y es que durante el periodo que fue, vamos a adelantarnos muchísimo. Luego va a suceder la Revolución Francesa y allí se va a promulgar la Carta de los Derechos Universales, donde se reconoce a todos en igualdad ante la ley. Después de eso tenemos la Segunda Revolución Industrial y luego la Primera Guerra Mundial. Y durante la Primera Guerra Mundial, nuevamente la mujer va a ocupar un rol importante. Ustedes lo pensamos, la mayoría de hombres que salieron de los diferentes países que estaban en conflicto se dirigen a la guerra, y ¿quiénes quedan en los hogares? ¿Quiénes quedan en los países? Las mujeres. Vamos a ver que durante la Primera Guerra Mundial, incluso durante la Segunda, a la ausencia de hombres, son las mujeres las que toman los lugares en los trabajos. Son las mujeres que están vinculadas en las fábricas. Y vamos a ver todo este movimiento de mujeres que entran a las fábricas y sostienen la economía, por ejemplo, norteamericana, mientras los hombres estaban en la guerra. Y demostraron su capacidad, no solamente los trabajos que eran de fuerza, que lo hicieron muy bien, sino también organizando y manteniendo sus hogares y trabajando. Entonces, recordemos que cuando terminan las guerras y los hombres vuelven a casa, particularmente la Primera Guerra Mundial, y los hombres vuelven a casa, es muy triste ver cómo desde el punto de vista del comercio, la economía y todo esto, la mujer vuelve a ocupar un rol como de decorativo en el hogar. Después de que había sido tan fundamental durante la Primera Guerra, ahora volvía simplemente a verse bonita y hacerle caso a su esposo. Aquí vemos pues algunas mujeres trabajando. Esto es durante la Primera Guerra. Aquí vemos a las mujeres luchando por su derecho al voto. Y este mapa que me parece súper interesante porque ahí nos muestra los años, el año en que en cada país se logró el derecho al voto femenino. Y si ustedes se fijan, el que está en rojito es uno de los últimos en donde se logró, que fue en 2011. Pero ahí están, como en el caso de Colombia está en 1954, ahí vemos el caso Chile el 49, Brasil el 32. Entonces íbamos viendo cómo se demoró, pero se fue logrando, o sea, se fue poco a poco, se va a ir logrando hasta que casi todo ya está en amarillo. Lo que está en naranja fue lo que más se fue demorando. O sea, no fue una lucha fácil, pero se fue logrando. Ahora, ¿de qué les quiero hablar? Pues esta parte de la historia era para contarles, primero, que no siempre fue así.
que existieron civilizaciones donde hombres y mujeres tenían igualdad de derechos y oportunidades, donde a la mujer se le daba la posibilidad de hacer cosas. Y, por ejemplo, la civilización egipcia es una de las que más duró, pues, por algo será. Lo segundo era que también viéramos cómo estas ideas de los griegos tienen efecto y tuvieron influencia sobre el pensamiento occidental y, bueno, por muchas otras cosas. Y lo tercero es que viéramos cómo la lucha de las mujeres viene, bueno, desde hace rato, por ser reconocidas. Ni siquiera es un tema de que seamos superiores a los hombres, porque no es así. Es simplemente alzar la voz para que se nos escuche y tener las mismas oportunidades. Muchas veces la justificación que se había dado era, y ahí lo dijeron los griegos, era que para algunas personas las mujeres tenemos, incluso pasa hoy en día, tenemos menor capacidad que los hombres desde el punto de vista cognitivo. Esa idea, por ejemplo, de que las mujeres no sabemos conducir, o que no somos buenas para las matemáticas, o que no somos buenas para los negocios, es una idea que solo obedece a una falta de educación. Es un prejuicio que solo sucede en la mente humana. Por mucho tiempo se llegó a justificar esa actitud frente a las mujeres simplemente porque se suponía que las mujeres no teníamos la misma capacidad. Pero resulta que la neurociencia nos ha demostrado que eso no es verdad. Se han hecho estudios midiendo la capacidad cerebral de hombres y mujeres y se ha podido identificar que el cerebro tiene el mismo potencial tanto del hombre como de la mujer para hacer las cosas. Lo que sucede, por ejemplo, una explicación que se da a veces es que el cerebro de la mujer es más chiquito que el del hombre. Y pues la investigación ha demostrado que no, que si usted toma un hombre y una mujer de la misma altura, del mismo tamaño, la misma contextura, sus cerebros son del mismo tamaño. Ahora, si usted toma una mujer más bajita, una niña más pequeña frente a un caballero más, pues obviamente sí va a haber diferencia, pero si son las mismas condiciones, es exactamente lo mismo. Resulta que lo que la neurociencia nos dice es que estas ideas digamos, de considerar a las mujeres menor o con menos capacidad que los hombres es simplemente un factor de tipo cultural. Realmente ahí es donde está la diferencia. Y es que si a los niños y a las niñas, a un niño y a niña se le expone a los mismos estímulos durante su desarrollo, van a tener la misma capacidad de aprendizaje. Lo que sucede es que desde el punto de vista cultural, en algunas regiones del mundo se alimenta mejor a los niños que a las niñas. Se les da más posibilidades de aprendizaje a los niños que a las niñas. Entonces, por supuesto, cuando crecen, pues ahí sí va a haber una diferencia. Entonces, científicamente no existe nada que demuestre que el cerebro del hombre es superior al de la mujer, ni siquiera en términos físicos ni bioquímicos. Resulta que la primera etapa, desde que el niño está en el vientre de su madre hasta los 5 años, es una etapa crucial en el desarrollo del cerebro humano. Y es ahí donde niños y niñas deben estar muy bien alimentados, recibir todos los nutrientes, recibir proteínas, vitaminas, todos los nutrientes. De los 5 a los 7 años es una etapa de refuerzo de las estructuras del cerebro, donde el cerebro está consumiendo mucha energía. Por eso hay que alimentar muy bien a los niños, desde chiquitines hasta toda la vida, pero en particular en esa etapa. Pero si ustedes se fueron a pensar en nuestra región, sobre todo en las áreas rurales, hay una creencia de que en el hogar, cuando sirven los alimentos, lo más rico y lo más nutritivo y la mayor cantidad va para el papá. Y luego va para los hijos. Y luego lo que queda sí se distribuye entre las hijas y la mamá. Entonces, ya de entrada, se está influyendo en la estructura, en el crecimiento, en las posibilidades de la niña, porque si la niña no se está alimentando bien, ahí sí tiene problemas, porque su cerebro no se desarrolla con todos los potenciales que se debería desarrollar. Y es por eso que empezamos a notar que incluso, por ejemplo, en las etapas primeras de los colegios, pareciera que las niñas como que no aprenden tan rápido en comparación a los niños, pero no es un tema de su cerebro, es un tema de su nutrición y del ambiente en que se encuentran. Y eso se sigue perpetuando con el tiempo. Lo que los estudios demuestran es que el rendimiento en las tareas entre hombres y mujeres en igualdad de condiciones es muy similar. Y que si llega a haber diferencias, tiene que ver más con capacidades que se van desarrollando y sobre todo con los temas a nivel hormonal. Pero en ese sentido se habla más de complementos.
lo que podemos ver es que en la misma sociedad en la que nos encontramos, incluso en las familias en donde las niñas tienden a cumplir ciertos roles diferenciados frente a los niños, ahí empezamos a ver cómo nosotros somos los encargados de influir sobre ellas y generarles la creencia de que pueden hacer ciertas cosas y que no pueden hacer otras. Pero eso es un factor cultural. Resulta que si, por ejemplo, a una niña desde pequeña, desde chiquita, se le dice, es que tú no eres buena para eso, es que las niñas solo sirven para la casa, es que las niñas solo sirven para verse bonitas y quedarse calladitas, calladita te ves más bonita. Un niño pequeño, entre los 0 y los 7 años, niño o niña igual, no tiene la capacidad para defenderse de esas ideas. Si se lo está diciendo su mamá o su papá, él lo cree. Y como lo cree, se vuelve parte de su modelo mental, tan profundo en su inconsciente que cuando sea grande no se lo va a cuestionar, lo va a cumplir porque cree que es así. Entonces nos vamos dando cuenta que esas ideas de que las mujeres son inferiores obedecen más a un contexto cultural y son más responsabilidad de la forma en que nosotros educamos a los niños y la forma en que tratamos a las niñas. Ahora bien, la alimentación es importante, el entorno es sumamente importante, pero resulta que la ciencia también nos ha dicho, mire, si hay algo en que tal vez hombres y mujeres pueden ser diferentes en términos de neurociencia, es más en términos de comportamiento y que se pueden complementar. Entonces hay una explicación, es la siguiente. Hay una diferencia en la carga de hormonas. Los hombres tienen más testosterona, las mujeres solemos tener menos, aunque hay algunas mujeres que pueden tener más, bien, dependiendo. Pero en general los hombres tienen más testosterona. Resulta que cuando estamos enfrentados a una situación de estrés y competencia, como por ejemplo la bolsa de valores, decisiones de inversión, tomar decisiones en una empresa porque somos directivos o directivas, en ese momento nuestro cuerpo produce cortisol, adrenalina y se combina con la testosterona. Y cuando eso sucede, los hombres son, por ejemplo, más arriesgados para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque tienen mayor cantidad de testosterona, eso se combina y, mejor dicho, el hombre quiere ganar, quiere competir y quiere, mejor dicho, demostrar que es el macho alfa. En ese mismo entorno, una mujer se comportaría de manera más prudente, porque de un lado tiene menos testosterona, es decir, que la combinación de todos estos neurotransmisores no la va a impulsar tanto al riesgo, pero además porque por otro lado también hay un condicionamiento en relación a que las mujeres hemos sido educadas desde pequeñas para administrar el hogar. Entonces resulta que lo que la neurociencia nos ha podido mostrar es que, y esto también lo dice la economía del comportamiento y las finanzas conductuales, es que en los equipos directivos debería haber tanto hombres como mujeres. Hombres arriesgados como mujeres prudentes. Y deberían estarse complementando todo el tiempo, porque necesitamos de ambos mundos en una organización. No pueden ser solo hombres, porque si no se repite la crisis de los subprime, así que casi lleva a la quiebra a un país como Islandia. Un montón de hombres jóvenes con toda la adrenalina y el cortisol y la testosterona que casi quiebran a un país completo. Pero tampoco solo mujeres prudentes, porque también se necesita en el mundo de los negocios contar con ambos mundos. Entonces lo que la neurociencia nos dice en últimas es complemento. Se necesitan los dos, porque de alguna manera también esas reacciones bioquímicas y hormonales llevadas al extremo en uno o en otro caso no son buenas. Se necesita complementarse, así como en el hogar, así como en la pareja. Se necesita del hombre, se necesita de la mujer, cada uno cumple unos roles, pero se pueden complementar. Entonces, esta parte, digamos que desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista biológico, nos demuestra en últimas lo que ya en la fe Bahá'í también nosotros sabemos. Y que tanto Abdul Baha como Shoghi Effendi, como el Bab, como todos ellos nos han dicho, o sea, esto tiene un sentido. Y es que justamente debemos hablar de igualdad de oportunidades, no privilegiar a uno frente al otro. Entonces ahora, pues las mujeres tenemos que esforzarnos justamente por alcanzar la mayor perfección, por ser igual al hombre en todos los aspectos, por proteger en todo aquello en lo que se ha estado postergada para que el hombre se vea obligado a reconocer su igualdad en capacidad y logros. Entonces, si bien es cierto, ha habido un periodo muy largo en el que ha habido como un dominio de los hombres, pues ahora tenemos que también nosotras las mujeres
apoyar y complementar este proceso. Ahora, no es que las mujeres ahora hacen esto nuestra hora, ¿no? Entonces los hombres ya no, es complemento. Ya quedó atrás esa época en que un género estaba por encima del otro. Es estar en igualdad y en complemento. La munificencia de Dios es para todos y proporciona poder para todo progreso. Cuando los hombres reconozcan la igualdad de las mujeres, no será necesario que ellas luchen. Uno de los principios de Baha'u'lláh es, por tanto, la igualdad de los sexos. Las mujeres deben hacer mayor esfuerzo por adquirir poder espiritual y por desarrollar las virtudes de la sabiduría y la santidad hasta que su entendimiento y su esfuerzo logren la unidad del género humano. Y eso lo dice Abdul Baha en el libro de Sabiduría de Abdul Baha. En el mundo de la humanidad, ya lo hemos visto, vamos a repetirla para cerrar con ella, encontramos gran diferencia del sexo femenino. El sexo femenino es tratado como si fuese inferior. Y ya vemos su origen, ¿no? En ideas, en creencias que se fueron transmitiendo de uno a otro, pero sin ningún sustento. Y no se le conceden los mismos derechos y privilegios. Esta condición no es debido a la naturaleza, sino a la educación. Es un tema de prejuicios. Es un asunto de ideas falsas que se han ido transmitiendo de unos a otros, simplemente para justificar en un momento una decisión o para demostrar poder. En la creación divina no existe tal división. A la vista de Dios, ninguno es superior al otro. Entonces, por eso es súper importante que entendamos que si las mujeres y los hombres recibimos las mismas oportunidades, vamos a lograr demostrar que ambos podemos hacer las cosas. La justicia divina demanda que los derechos de ambos sexos sean igualmente respetados, puesto que ninguno de ellos es superior ante los ojos de Dios. La dignidad ante Dios no depende del sexo, sino de la pureza y la luminosidad del corazón. Las virtudes humanas pertenecen a todos por igual. Entonces, pues esa era como la idea, pues decía que era diferente a lo que ustedes han escuchado antes, porque era una manera también de ver históricamente y desde el punto de vista de la ciencia que esas ideas no son ciertas. De hecho, las estadísticas demuestran que la mayor cantidad de accidentes de tránsito lo cometen los hombres, o sea que las mujeres son más prudentes. Lo que pasa es que eso se volvió una broma, un chiste, y mucha gente lo cree, pero si empezamos a mirar con numeritos, se desvirtúa la bromita. Entonces, bueno, eso era la presentación de hoy. Muchas gracias por su paciencia y pues, ¿qué tal? ¿Cómo les pareció? Interesante, po. Interesante, solamente que sea un mito, que el hombre es superior a la mujer. Sí, es un mito. Somos Sí, Sí, iguales. buenísima, ¿Ah? buenísima. Estuvo interesante, estuvo buena, Claudia. Ay, qué chévere. Muy interesante la forma de abordarla. Sí, desde histórico, que civilizaciones anteriores era mucho más igualitario, si es que no igual, digamos, y que civilizaciones que, por lo menos a mi conocimiento, como que hay mucho desconocimiento de la gran capacidad que tuvo esa civilización. Justamente eran las civilizaciones donde hombres y mujeres funcionaban más o menos a la par. Sí, Entonces, sí, súper interesante. Y aparte que he tenido la experiencia, ¿no es cierto?, de tener compañeras de carrera brillantes, o sea, reconozco todas sus capacidades cognitivas de aprendizaje. Uf, no, sí. Uno puede aprender mucho de sus capacidades. pues si a uno Así le que eso deja de que pensar, el hombre es superior, no sé qué tanto. Yo tengo muchos amigos que no sé hasta dónde. pues, uno debe pensar una cosa, y es que Mesopotamia y Egipto fueron las que más duraron y más aporte nos dejaron. Entonces uno irá a decir, por algo sería, ¿no? Algo tenían. Sí, sí, Y además, cierto. una cosa que es interesante es que hubo faraonas, ¿no? Hubo 6 faraonas Sí, sí, en la cierto, historia. 15 cierto. faraones, 6 faraonas, mujeres. Sí, cierto, cierto. Sí, sí. Me gustó mucho cuando hablaste de Grecia y de Egipto. Entonces, las diferencias, y no sé, la influencia que tuvo Grecia en toda la parte occidental del mundo. Muy, muy, muy lindo, muy interesante. Nunca lo había visto desde ese punto de vista. Fantástico, me gustó. Mm. Ay, Gracias. qué bueno. Sí, Chévere. sí, sí. Y a mí también me encantó y se podría decir que finalmente yo creo que la mujer quedó como a lo mejor un poco más atrás por el tema de la guerra también, porque finalmente en muchas culturas era tanta la guerra que la mujer no salía a combatir, entonces el hombre Sí. empezó a creerse poderoso y Ah, como sí. minimizando a la mujer en todos sus roles por no poder luchar finalmente.
Y yo creo que hubiéramos sido una buena luchadora. No, sí, hay evidencia de, por ejemplo, las espartanas eran guerreras. Sí, O sea, pues, ellas sí. eran y Tenemos muy que haber fuertes. sido super power, pues si la mujer es power, porque Sí. se dio como que la mujer pudo salir a florecer en la época industrial, como tú decías, porque quedó en escasez los hombres. Qué, Ah, qué sí. impresionante eso, así como por haber pocos hombres, se le dio la oportunidad a la mujer. Y se dieron cuenta que la mujer tenía muchas capacidades, pero lamentablemente hubieron abusos sexuales también, no solamente abusos de poder. Ese era el problema que yo creo que siempre le pasaba al hombre, que siempre al final había un enreo ahí entre abuso sexual, entre enreos amorosos. Entonces yo creo que para eso mejor sacar a la mujer, como que la dejaban de lado. Sí, hay una historia muy bonita después de la Segunda Guerra Mundial en Polonia. En Polonia hay una calle y creo que es un barrio completo que fue reconstruido por las mujeres, pero casi que con los pedacitos que encontraban. O sea, es una historia bellísima de ese esfuerzo. Lo triste es que después de que las mujeres sostienen las economías después de la guerra, llegan los hombres y en los años 20 las convierten otra vez en accesorios decorativos. Eso sí es, después de semejante esfuerzo, o sea, esa parte también es bien dura. Sí, pues yo creo que ahí tenía que ver con una cuestión de machista, Ajá. del poder sexual, del agarrar a la mujer y dejarla mejor dentro de la casa para que nadie la mire, para que nadie, como un poco de celos, yo creo. Y de posesión, el hecho de que es mía, mi Ah, posesión. Sí, sí, de acuerdo. sí, pues. Y hoy día lo interesante es cómo de nuevo se está volviendo a juntar y el comentario de Ariel, que fue bien bonito, como diciendo yo admiro a mis compañeras mujeres, o sea, muchas veces son superiores a los hombres, que yo creo que finalmente entre hombre y mujer cualquiera de los dos puede ser superior, no una cuestión de sexo, sino de educación, como decís tú. Habrá cosas en que uno puede ser superior y otras en las que él será superior, pero a la larga es buscar complementarse. Aquí hay un empresario muy famoso que se llamaba Nicanor Restrepo Santamaría, un empresario muy importante en la región de Antioquia. Y el consejo que le daba a los jóvenes era, mire, cuando usted sea gerente, directivo, tenga un grupo de trabajo, rodéese de los mejores. Y eso sí no importa que fueran hombres o mujeres, rodéese de los mejores. Usted se rodea de los mejores, usted lidera ese equipo va a llegar a muy buen término. Y además usted establece vínculos con personas que lo complementan a usted y que usted les puede enseñar. Y eso yo creo que es el secreto finalmente, o sea, no es tanto ver la diferencia, sino en qué me puedes complementar, o sea, qué necesito, qué me hace falta a mí y yo aprendo de ti, qué te hace falta a ti y yo te aporto en eso. Y yo creo que ahí está como el secreto, Pero eso no complemento. tiene que ver en sexo, digo yo, porque eso No, también puede no, pasar entre mujer-mujer, hombre-hombre. exacto. Que a mí me llamó la atención una vez que cuando nuestro hijo era más chiquitito, el director del colegio como que empezó a hablar del colegio y dice, bueno, porque aquí en Chile muchas veces hay colegios de mujeres y colegios de hombres, así como en todos lados. Y él decía, pues como que en esta época ya no podían haber separaciones, porque el hombre y la mujer tenían que educarse juntos y desde chiquititos estar juntos para ir creciendo de la mano para después hacer grandes cosas. Qué bonito, sí es cierto. ¿Cierto? Entonces hoy día como que yo veo a mis hijos, que yo fui a un colegio de puras mujeres, por ejemplo, y yo los veo a ellos que están en un colegio de hombres y mujeres, cómo finalmente se complementan a las niñitas y pueden jugar y las niñitas juegan fútbol y ellos de repente juegan con las niñitas a la escondida y así van en distintos juegos. No, se mezclan, no siempre están separados. Sí, de acuerdo. Es lindo, bueno. Así que Hoy, la hoy día, educación, porque ese punto también me gustó mucho, Claudia, que lo dejaste muy clarito. O sea, es por la educación que se da la igualdad de derechos y oportunidades entre hombre y mujer finalmente. Y lo otro, entiendo que, eh, bueno, la importancia que tiene que la mujer que reciba muy buena educación también, es que hay que acordarse que ella va a ser, o ustedes, son las futuras o actuales ah, profesoras o las que enseñan a sus hijos, educadoras de sus hijos. Entonces, encuentro toda la razón de lo que hablan los escritos. Creo que también el Corán habla sobre eso por una amiga musulmana
que me hablaba que también en los escritos de ellos, sí, creo no equivocarme, que la mujer tiene prioridad ante la educación. Y también la ciencia lo respalda. En los análisis que se han podido hacer, se ha podido identificar que el nivel de educación de la madre incide de manera favorable en la educación del niño. O sea, entre más nivel tiene la mamá, entre más educación tiene, más ha desarrollado esa capacidad, eso influye directamente en el niño, más que el del papá. Ambos influyen, pero la mamá influye directamente. Y la mamá enseña el idioma, entonces desde el vientre. Transmite el idioma, la vibración, el amor, todo ese tipo de cosas, el vínculo es muy fuerte. Sí, también los egipcios lo pensaban así. Por eso las mujeres decían la reina del hogar y como era tan importante la familia para la sociedad, la mujer por eso tenía su lugar tan importante. Entonces, obviamente el papá es importante en el proceso, pero hay unas condiciones, un vínculo muy fuerte entre madre e hijos que influye de hecho hay teorías que dicen que la inteligencia de los niños la heredan de las mamás. Eso sí todavía no está tan demostrado, pero hay como unas hipótesis, no sé, hasta allá. Y del modelo, que la vez pasada también hablábamos de eso, de que los niños son grandes observadores y van a repetir las conductas de lo que van viendo. Lo que te decía, de repente que se van haciendo cosas repetitivas sin saber por qué. Así que yo creo que también eso influye harto. Y un hecho anecdótico me hiciste recordar, Claudita, que en mis últimos cursos que hice, el profe decía, ¿por qué el hombre puede solo comer chicle y la mujer hace más cosas? Decía así, no es tan de chiste, decía, sino que el hombre muchos años fue el cazador que salía, dejaba la casa o la cueva, lo que fuera, para ir a cazar, entonces tenía que focalizar, era tan lógico como focalizar y estar afuera. En cambio la mujer siempre hacía más contenido y todo porque tenía que estar atenta a vigilar que no les quitaran los hijos, no se accidentaran, qué sé yo, ella estaba ahí para contener. Entonces por eso se establecía, es como gracioso, pero tiene mucho de cierto. Sí, sí, realmente sí. De hecho, también por eso es que nuestro cerebro desarrolló la habilidad de diferenciar tanto los colores, que uno identifica entre rojo, rojo clarito, rojo no sé qué, porque nuestro cerebro tuvo que desarrollar el potencial para poder identificar una fruta buena, una fruta mala, un alimento en buen estado, otro de no. En cambio, el cerebro masculino lo que dicen es que no necesitaba eso, entonces no lo desarrolló, pero los hombres también lo pueden desarrollar. O sea, el potencial está en ambos. Exacto. Solo que por necesidad tuvimos que hacerlo y evolutivamente nos hemos transmitido eso de los colores, de las microexpresiones. Las mujeres notamos cuando alguien hace un leve cambio en su rostro, porque las mujeres tuvimos que desarrollar eso para identificar qué necesitaban los bebés, qué podía pasar, qué estaba pasando, era una forma de comunicación, digámoslo así. Lo interesante es que la neurociencia dice, mire, ambos cerebros pueden hacerlo, tienen el potencial, lo que pasa es que en función de la necesidad y la cultura, desarrollan unas cosas y otras no, esa es la única razón. Y yo creo que el hombre va a llegar a ser tan capacitado como la mujer para criar a los niños cuando Sí, desarrolle claro. su lado femenino. Yo siempre lo Sí. digo. Yo digo, cuando el hombre desarrolle su lado femenino y la mujer desarrolle bien su lado masculino, es donde vamos a terminar así, ambos perfectos para hacer cualquier labor en este mundo. Exacto, exacto. Fíjate que me hiciste acordar de ¿cómo se llama? Mi hermano vive en Suecia, Estocolmo, y allá ambos, padres y madres, tienen un año de postnatal para cuidar a sus hijos y sobre todo porque generar ese vínculo padre e hijo y madre e hijo o hija, ¿no es cierto? Entonces, claro, se han ocupado muy bien del tema familiar. Entonces, claro, esos niños o niñas crecen con un mayor empoderamiento como personas, una mayor conexión con los padres y así un montón de ganancias, digamos, un aprendizaje mucho más completo y complementario. Exacto. Sí, Sí. qué bonito. Sí, Sí, gracias, es un buen ejemplo. Sí, po. Ahí va a ir desarrollando el hombre el lado femenino y la mujer su lado masculino, y la gracia el día de mañana es que cada uno viva con su lado masculino y su lado femenino.
Así que muchas gracias, un aplauso a la No, Claudia. a ustedes por la paciencia, gracias. No, qué paciencia, nos entretuvimos y estuvo entretenido y estuvo interesante. Así que muchas gracias. Súper. Ahora vamos con la meditación de María del Carmen. Vamos con la meditación. Ya, y va a quedar, acuérdense, en YouTube. Harmony Mente Corazón. María, si quieres tú comparte. Sí, yo voy a compartir. Claudita, te pasaste, de verdad que aprendo mucho de todo lo que tú dices, de verdad que eres muy seca, lo enseñas de una forma tan, desde todo, pasando por todas las etapas. Así que muy entretenida tu presentación, me encantó, me encanta cuando hablas de neurociencia porque me apasiona, así Ay, que qué bueno. me encantó tu charla, muy, muy entretenida. Gracias a ustedes por la confianza y por el espacio, bonitos. No, gracias. Magnífico, no, disculpa. Además que siempre siento que como que es tan clarito, se da todo tan redondito que nos da lugar a muchas preguntas, porque queda como todo bien explicadito. Y antes de que empiece María del Carmen, quiero decir algo en relación a tus meditaciones. También, como dijo Claudita recién, son extraordinarias. Y yo tengo bastante habilidad como para entregarme a la meditación, a vivirlo. La sesión anterior, cuando estábamos entregando energía a la tierra, mis manos sudan. Es increíble cómo siento cómo va saliendo la energía, pero impresionante. Así que muchas gracias. No, qué rico, obvio, si esa es la idea, empezar a sentir un poquito que somos todos capaces de poder mandar energía a donde sea con nuestras manos, sintiendo y todo eso. Así que muy bien, Rosanita, muy bien. Sí, Hoy yo día también No, Din. me entrego a la meditación, pero en otro estilo, que termino así. Relajadísimo. Eh, Qué rico. Si esa es la idea de la meditación al final, para que después se vayan rico al tuto. Así que por eso la dejamos también para el final. Gracias. Voy a compartir la pantalla y si quieren apaguen sus cámaras, desconéctense de acá para que puedan estar cómodos. Carolina, necesito tu voz Bueno, para que me digas si estoy compartiendo. sí. Ya. Espérame. Ahí sí. ¿Qué? Le iba a decir, tuvimos poquita asistencia hoy día, pero queda grabado en Harmony Mente Corazón para el que quiera reenviarla y mostrársela a todos los que quieran. Sí, queda grabada. Esa es la idea. Ya, empezamos. Ya estoy. Besitos a todos, muchas gracias. Sí, está bueno. Le bajaste el volumen. Les pido que se pongan en una posición cómoda, que cierren sus ojos y que lleven la atención a su respiración. Respirando profundo y exhalando por la nariz. En la meditación del día de hoy, les quiero pedir que piensen en algún lugar del mundo al que ustedes quieran enviarle luz.
Perdón. Todo de nuevo. Les pido que se pongan en una posición cómoda, que cierren sus ojos y que lleven la atención a su respiración. Respirando profundo y exhalando por la nariz. En la meditación del día de hoy, les quiero pedir que piensen en algún lugar del mundo al que ustedes quieran enviarle luz. Van a imaginar que se sitúan en ese lugar, sentados con las piernas cruzadas. Con sus manos apoyadas en sus piernas y las palmas mirando hacia arriba. Sus manos serán el instrumento y las encargadas de enviar energía al lugar que ustedes escogieron. Les pido que sientan sus manos como entregan tanta energía a ese lugar.
van a poner sus manos y van a sentir que están tocando al lugar que ustedes le están enviando luz. Para enviarle todo lo que ese lugar necesita para iluminarse. Desde la energía de sus manos pueden enviarle amor, unidad, comprensión, misericordia, coraje. Envíenle lo que ustedes creen o lo que ustedes sientan que le hace falta a ese lugar. Cada uno de nosotros es luz y tenemos en nuestra alma todas nuestras cualidades espirituales que nos permiten ser un aporte para otros. A veces las distancias son muy largas, pero el elegir enviar energía amorosa no tiene límites. Gracias a cada uno de ustedes por estar y gracias por su tiempo. Que tengan una linda noche.